Gracias, señor presidente. Bueno, un poco, en principio, de acuerdo con las palabras de la concejal preopinante y también tomar un poco nota de las palabras del concejal del oficialismo, López Rodríguez, en cuanto nos ha instruido un poco en cuanto a macroeconomía, habló de FMI, emisión de deuda, inflación. Nos comparó la inflación, que es cierto, todo el mundo conocemos, estamos sufriendo esta crisis financiera que se ha desatado el año pasado y nos permitió comparar con Brasil, Chile, y ahora no nos permite, podemos compararnos con otros países, pero no nos podemos comparar con los municipios vecinos. Habló también de los trabajadores. Hoy por hoy el componente del 50% de lo que es el presupuesto es salario. Habló que es un gasto inamovible. Se mueve, sí, pero hacia arriba. Podría hacer lectura de algunos, cómo ha crecido en estos 3 años de gestión. Creo que para conocer un poco cómo se ha comportado la gestión del señor López, hay que tomar los 3 años, cómo fue el comportamiento de las finanzas, estos 3 últimos años, desde que el 2015 la dejó el señor Vidal. ¿En qué estado la dejó el intendente saliente, José Luis Vidal, intendente interino, y el estado actual que se encuentra en la gestión del intendente López? Que la variable de ajuste no son los trabajadores, pero tampoco debemos olvidar, como decía la concejal preopinante, que fue quien no permitió la entrada a los trabajadores a las instalaciones de la municipalidad y permitió también la dura represión que sufrieron los mismos. Porque alguien dio la orden de no entrar, eso estamos seguros. La policía no actúa por motus propios, sino que recibe orden, tiene una formación vertical. Tampoco ha cumplido el día de la fecha la famosa Junta de Promoción de Calificaciones y Ascenso, así que no sé hasta dónde los trabajadores no son variables de ajuste. Como hablaba, el 50% del presupuesto la compone la masa salarial, que ha sufrido un incremento entre el 20 y el 25% según el acuerdo paritario de ese año 2018, por lo tanto no se vio tan afectado por lo que fue la crisis financiera, fue mucho menor a la inflación, que la inflación en ese año fue del 47,6% o 50%. Si vemos cómo se ha comportado la inflación en los 3 años del periodo de la gestión López, hablamos que en el 2016 hubo una inflación del 40%, en el 2017 una inflación del 24,8% y en el 2018 una inflación del 47,6%. Un total, entonces, en la gestión López, una inflación del 112%. Yo no creo que los salarios hayan acompañado esa inflación, lo dudo, dado los acuerdos paritarios. Al contrario, los aumentos salariales fueron muy por debajo a este 112% de inflación. Estamos hablando de un componente, el principal componente, que es el 50% del presupuesto. Para saber un poco cómo se ha movido la economía de esta gestión, me tomé el atrevimiento de analizar el cuadro de resultados del artículo 44 del decreto 2980 del 2000, donde ahí habla de los recursos, es la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Es un poco tener referencia a cómo se ha comportado esta administración durante los últimos 3 años y en comparación con la gestión del intendente interino José Luis Vidal. Cuando vamos al año, en este cuadro, a los recursos corrientes, o sea, los recursos corrientes y capital percibido, vemos que el intendente López se encontró con unos recursos corrientes de 555 millones y hoy está en el 2018 en 1.404 millones, o sea que tuvo un incremento de periodo de año del 153%, muy por encima
de la inflación, que estamos hablando del 112% en estos últimos 3 años. Lo mismo con los gastos. Con los gastos también recibió una administración con un gasto corriente y capital de vengado de 579 millones. Hoy estamos en 1.527 millones, un aumento del 164%. El déficit financiero, según este cuadro de resultados, en el 2015 estamos hablando de menos 24 millones y hoy estamos en menos 123 millones. Está bien, hubo una reducción del déficit, pero hubo un desfasaje muy grande en el año 2017, donde pasamos de menos 52 millones a menos 196 millones. Y la deuda también ha sufrido lo que es toda la deuda flotante de 96 millones, hoy en 400 millones, teniendo en cuenta un poco lo que dijo el concejal López Rodríguez, que bueno, estaba la masa salarial, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos para saber qué comportamiento, cómo se ha comportado la economía de esta gestión, y vemos que no ha sido prudente, no ha sido responsable, que ha gastado muchísimo más de lo que ha ingresado, que ha gastado mal. Otro tema interesante, si uno va también al RAFAN, se va a encontrar con un cuadro, dice distribución de cargos disponibles y ocupados. Todos estos cuadros están firmados por el director de personal y también hizo un análisis de la cantidad de cargos ocupados, cómo recibió la gestión el señor intendente López o cómo la dejó el intendente saliente, el intendente interino José Luis Vidal, y cómo está ahora en el año 2018. Vemos que la cantidad de cargos permanentes en el 2015 eran de 1.531 cargos permanentes. Hoy estamos en el año 2018 en 1.951 cargos permanentes, un aumento del 27%. Cargos temporarios. El intendente saliente en su momento dejó una cantidad de 241 cargos temporarios. Hoy estamos en el año 2018 en 398 cargos temporarios, un aumento en estos 3 años del 65%. Contratados, cargos contratados. Estamos hablando de todos los cargos del municipio. Contratados, en el año 2015 había 219 cargos. Hoy hay 416. Digo hoy, me refiero al 2018, que es las cuentas que estamos analizando. Un aumento del 90%. O sea, que uno mira el total, en el 2015 había un total de 1.991 cargos y hoy estamos en 2.765 cargos. Una diferencia de 774 cargos. La verdad que es un aumento considerable. Y si tenemos en cuenta, hay una cantidad enorme de cargos, eso haría que en el presupuesto del año 2019, el que votamos hace poco tiempo, bajaría el presupuesto en cuanto a horas extras. No, por el contrario, nos encontramos que se ha votado en el presupuesto del año 2019 un aumento del 60% en las horas extras y también un aumento significativo en cuanto a los recursos destinados para personal de estajista. Por lo tanto, vemos que se ha agravado la situación y es imposible que con este tipo de números la municipalidad pueda llevar adelante o por lo menos cubrir las necesidades básicas en cuanto a salud, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada más por ahora, señor presidente. Después seguramente escucharemos al resto de los concejales emitir su opinión y ahondaremos en algunos temas en cuanto a las metas físicas y los gastos que se han producido en algunas áreas de interés para este bloque. Y destacando el aumento considerable que ha tenido durante estos 3 últimos años de gestión del intendente López en cuanto a los recursos corrientes, a los gastos, al déficit financiero y a la deuda,
que son aumentos considerables. Y ni hablar de lo que me refería hace un rato, de la cantidad de cargos ocupados en esta gestión. Y todo de lo cual me remito a la documentación, al propio Rafán, firmado incluso por el director de personal, el señor Beccia. Muchas gracias, señor presidente. Es todo por ahora.